buenas tardes y bienvenidos a esta que iba a ser la segunda jornada del ciclo Cultura 360 de la Fundación Unicaja. Digo que iba a ser segunda jornada, pero realmente es la primera, porque la anterior, la que estaba prevista para el mes de febrero, por la cuestión climatológica, tuvimos que aplazarla y bueno, se puede decir que hoy iniciamos el ciclo de Cultura 360. Esta es una iniciativa que nace con la idea de ofrecer miradas amplias y abiertas sobre grandes temas que nos preocupan en nuestro tiempo. Temas para pensar, para dialogar y descubrir, y en el que especialistas de renombre comparten su perspectiva a través de charlas interesantes, diálogos con formato cercano, dinámico y accesible. Y hoy tenemos la suerte de recibir a alguien que no solamente mira al cielo, sino que también sabe leer, lo que es más difícil. Nuestro invitado, Juan Luis Cano, es el coordinador del Servicio de Información de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea. Su trayectoria es extensa y rigurosa. Desde 2003 ha participado en algunos de los principales estudios europeos dedicados a misiones sobre asteroides y la defensa planetaria, que muchas veces por sus nombres pueden parecer sacados de la novela, de la literatura. Marco Polo, Don Quijote, Neo Shield, Stardust, Marco Polo R, Neo Shield 2, por ejemplo. Una lista que no solo demuestra la experiencia, sino también una dedicación continuada a un trabajo que combina ciencia, prevención y responsabilidad global. Desde el año 2022, Juan Luis trabaja para la Agencia Espacial Europea gestionando la contribución de la Unión Europea en el ámbito de la defensa planetaria. Dicho de forma sencilla pero exacta, garantizar que estamos preparados ante cualquier peligro procedente del espacio. Hoy nos hablará del caso 2024 YR4, un ejemplo reciente que nos ayuda a comprender cómo se detectan estos objetos, cómo se evalúan sus trayectorias y, sobre todo, cómo se coordinan las distintas agencias espaciales para proteger nuestro planeta. Así que ya para no alargar más esta introducción, esta órbita introductoria, damos la bienvenida a Juan Luis. Así que, Juan Luis, cuando quieras, despega. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Es un placer para mí estar aquí. Agradezco muchísimo el interés de la Fundación Unicaja por la ciencia y para mí es, bueno, creo que se verá, para mí es un placer hablar de estos temas y contarlo a la gente y creo que es parte de nuestra responsabilidad como personas que trabajamos en una institución que al fin y al cabo es una institución pública, es verdad que europea, pero es una institución pública, en comunicar lo que hacemos y en este caso, como veréis, bastante aplicado a defender a nuestra sociedad de un riesgo más o menos cierto. Si me permitís, me voy a levantar y lo voy a hacer directamente desde aquí. Así que, bueno, gracias otra vez. Y bueno, pues quiero tratar el tema específicamente de, como comentaba Francisco, de la defensa planetaria. Y bueno, me gusta empezar diciendo lo que no es defensa planetaria, para que enfoquemos un poco el tema. Esto es un poco en plan gracioso, pero bueno, uno cuando piensa en defensa planetaria a lo mejor piensa en que tenemos que defendernos de entidades extraterrestres, pero bueno, esto yo no descarto que en el futuro pueda ser así, pero no es de lo que vamos a hablar. No vamos a hablar de temas relacionados con extraterrestres ni nada similar. La defensa planetaria es la defensa, en este caso, contra una serie de cuerpos, los que haremos ahora, que están en el sistema solar y que suponen un peligro para la Tierra. Entonces, tengo la charla articulada en 6 aspectos. Vamos a tratar primero los 3 de la derecha. Voy a empezar por hablar del problema, cuál es el problema que tenemos, qué son los NEOs, no lo voy a despejar todavía, pero lo comentaré ahora, cuál es el rol de la ESA, y luego hablaré de 3 tipos de actividades específicas que desarrollamos para llevar a cabo esta actividad de protección, de defensa de nuestro planeta. Y quiero empezar, bueno, pues con algo que probablemente algunos tengáis en mente o que hayáis visto. No sé si reconocéis las imágenes, fue el 15 de febrero de 2013, hace justamente 13 años, sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk, que es una ciudad bastante grande, es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y esa misma mañana, que era una mañana bastante fría de febrero, esto fue lo que ocurrió, ¿no? Estáis viendo ahí la entrada de un cuerpo celeste, en este caso un asteroide que tenía aproximadamente unos 18 metros de diámetro, 18 metros,
Y claro, cuando este tipo de cuerpos entran en la atmósfera, lo que sucede es que la presión dinámica es tan enorme que poco a poco va creciendo por el hecho de que el asteroide va alcanzando las capas más densas de la atmósfera y llega un momento en el cual la presión dinámica es tan grande que supera a la propia resistencia interna del objeto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues voy a volver a poner que llega un momento en el cual ya no es capaz de aguantar la presión, nunca mejor dicho, y explota, ¿no? Se desintegra. A ver si lo pongo un poquito más adelantado. Sí, por ahí va. Entonces, en este caso, este cuerpo a unos 30 kilómetros de altura ya alcanzó esa presión tan enorme y ya se desintegró. Ahora vais a ver la explosión justo en ese momento. Fue más brillante que 10 veces el brillo del Sol. ¿Y qué es lo que pasó? Pues claro, la gente cuando lo vio, que evidentemente esto no es algo que se ve todos los días, pues estaba viendo el evento en las ventanas y cuando 1 minuto, 2 minutos después la onda expansiva de la explosión alcanzó el suelo, porque evidentemente a 30 kilómetros de altura uno ve el evento, pero tarda un tiempo en llegar al suelo, lo que sería la onda de choque, cuando llegó al suelo, pues rompió muchísimos cristales, hizo que muchos techos se derrumbaran y hubo 1.500 heridos. No hubo que lamentar pérdidas humanas, pero hubo 1.500 heridos, que bueno, pues es un evento ya de una relativa entidad. Me gusta poner este otro vídeo, que es un poco gracioso, de este personaje que estaba conduciendo esa misma mañana. Esa es su cámara del coche. Y me hace gracia porque, claro, uno ve algo así, yo me quedaría absolutamente hepatado, ¿no? Pero este hombre pues simplemente baja su protección y ya, como si no hubiera pasado nada. Me hace mucha gracia. Bueno, vale, este objeto, que como digo, era un asteroide de unos 18 metros, cuando se desintegró, pues evidentemente hizo que un montón de diferentes meteoritos alcanzaran el suelo. Se recuperaron muchísimos. De hecho, se vendieron muchísimos por internet. Pero el trozo más gordo, el trozo más grande, cayó en un lago cercano a la ciudad que se llama el lago Chebarkul y hizo este agujero en el... Fue fácil de encontrar. Y esperaron al verano para ir a recoger lo que hubiera caído. Y de hecho, pues unos meses después, con unos buceadores rescataron este trozo, que fue el trozo más grande del asteroide, que es un meteorito de unos 600 kilos, y que ahora mismo está en el Museo de la Ciudad. ¿Vale? O sea que con esto quería describiros un primer caso reciente de por qué este tipo de temas nos tienen que interesar. Pero voy a sacar más temas, voy a sacar más casos, y probablemente también conozcáis uno muy famoso, que es el caso de Tunguska. Este evento ocurrió el 30 de junio de 1908, o sea, hace un poco más de un siglo, unos 118 años. Y bueno, fue un evento bastante más potente. Aquí se estima que, bueno, lo que se observó, porque se tardó 20 años en llegar a la zona del impacto. Y estas fotografías que veis aquí son de justamente unos 20 años después de esa primera expedición. Lo que se vio es que había un área enorme de unos 2.000 kilómetros cuadrados, más o menos, de tamaño, que viene a ser el tamaño de la isla de Gran Canaria, más o menos, para que os hagáis una idea. Y había devastado 20 millones de árboles, 20 millones. Y se veía claramente que la disposición de los árboles caídos era una disposición radial, que emanaba de un punto central, y el cual había unos árboles que se habían quedado de pie, pero todo el resto estaban dispuestos de manera radial respecto a esa zona central. Entonces, la explicación que se ha encontrado, y que evidentemente es la que más se piensa que fue así, fue la entrada de un asteroide de unos 50 metros de diámetro. O sea, antes hemos hablado de un asteroide de 18 metros. Este sería de 50, que al llegar a una altura aproximada de unos 7-8 kilómetros, estalló como estalló el de Chelyabinsk, y esa onda expansiva, esa explosión, lo que hizo fue pues, generar este patrón que se ve aquí de destrucción, que como digo tiene un área de unos 2.000 kilómetros cuadrados y un nivel de afectación de 20 millones de árboles. Si esto hubiera caído encima de una ciudad, esto habría sido un desastre absolutamente enorme. Más casos. Quizá conozcáis este cráter, es un cráter muy famoso, está en Estados Unidos, en Arizona. Se llama el Meteor Crater. Yo estuve allí hace unos años, la verdad es que es un sitio bastante espectacular. El centro de visitantes está ahí abajo. Tiene un diámetro de unos 1,2 kilómetros de diámetro
Y es un cráter muy joven, se ve porque está muy bien definido. La Tierra no ha tenido todavía tiempo de erosionarlo. Y, hombre, para nosotros es mucho tiempo, porque impactó con la Tierra hace 50.000 años, pero en términos geológicos es muy poco tiempo. 50.000 años para la Tierra no es nada. Entonces, en este caso, se pudieron rescatar trozos del asteroide del centro del cráter y también repartidos por las inmediaciones. En este caso, perdón, se trataba de un asteroide también de unos 50 metros, pero la diferencia con respecto al caso de Tunguska es que este asteroide era un asteroide metálico. Los asteroides metálicos tienen una resistencia mucho mayor y consiguen atravesar toda la atmósfera sin desintegrarse e impactar contra el suelo, que es lo que sucedió aquí. Y se generó este cráter de 1,2 kilómetros de diámetro. Y todavía otro caso más, para poner todo un poquito en contexto, probablemente os suene este caso. Si os digo que este evento ocurrió hace 66 millones de años, igual os viene ya algo a la mente. Este es un cráter que se descubrió en el año 1990, pero ya se hipotizó su existencia 10 años antes, cuando se midió que en la capa geológica correspondiente al límite entre el Cretácico y el Paleógeno había una capa de iridio que se atribuyó a que algo había impactado con la Tierra. Como digo, ese artículo es del año 1980 y se tardó 10 años en encontrar el cráter que se había generado, porque está hoy en día oculto debajo de la península de Yucatán, en México. Aquí se ve la forma del cráter. Es un cráter que tiene unos 180 kilómetros de diámetro, y esto se ve a través de estas imágenes, que son imágenes gravimétricas. Se ve perfectamente el cráter, pero no se conocía porque está, digamos, debajo de la tierra, y bueno, esto es la costa de la península de Yucatán, ¿vale? Y bueno, como muchos recordaréis, pues este evento fue el responsable de la desaparición de los dinosaurios y de hasta el 75% de la vida sobre el planeta, ¿no? Este objeto tenía aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros. O sea, es un orden de magnitud, bueno, 2 órdenes de magnitud mayor de lo que estábamos hablando, ¿no? Hablábamos de 50 metros y hemos pasado ya a 10 kilómetros, bueno, casi 3 órdenes de magnitud. Entonces, como vemos, puede haber un nivel de afectación muy diverso, desde niveles de daño local a niveles ya globales, porque esto fue un evento global que afectó a toda la Tierra y que, como digo, pues acabó con el 75% de la vida en nuestro planeta. Cuando uno ve la superficie, por ejemplo, de la Luna, o ve la superficie de Mercurio, de Marte, rápidamente se da cuenta de que hay cráteres por todos los sitios. Y bueno, pues no hay más que ver las imágenes, ¿no? Sin embargo, en la Tierra no. En la Tierra nos ha costado muchísimo tiempo hacer una base de datos que contenga un número suficiente de cráteres. De hecho, aquí tengo esta transparencia en la cual están aproximadamente 190 cráteres que conocemos hoy en día en la Tierra. En la Luna se observarían decenas de miles. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la Tierra? Pues bueno, contamos con el hecho de que nuestro planeta es un planeta dinámico, es un planeta activo. Tenemos por un lado atmósfera, que la atmósfera lo que hace es parar a los más pequeños, o sea, los más pequeños se desintegran en la atmósfera, y una vez que impactan los más grandes, lo que sucede es que la propia tectónica de placas, la propia capacidad erosiva de la atmósfera terrestre hace que con el tiempo los cráteres vayan desapareciendo. Y de hecho, por eso solamente hemos sido capaces de detectar un poco menos de 200 cráteres en la superficie de la Tierra. Aquí, bueno, el gráfico hace una representación relativa del tamaño de los diferentes cráteres y de la edad. Hay un código de colores que indica un poco la edad, y bueno, pues los hay desde más de 1.000 millones de años. Como sabéis, la Tierra tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años, y los hay de una edad mayor de 1.000 millones de años, y ya un poco para abajo pues vamos viendo que hay diferentes edades, y por ejemplo el de Chicxulub, que fue hace 66 millones de años, estaría en este intervalo, que es verde, y por eso evidentemente está en verde ahí en la imagen. Por desgracia no tenemos ninguno en España localizado. Se piensa que hay en Almería uno, pero está todavía por confirmar, relativamente pequeño. Y en Alemania, que es donde yo vivo, que vivo en Frankfurt, hay uno que está en Baviera y que es bastante famoso. Se llama el cráter Ries, y es un cráter de unos 26 kilómetros de diámetro, y que fue
generado por un asteroide de 1 kilómetro, aproximadamente 1 kilómetro, ya un tamaño bastante respetable. Bueno, pues con esto lo que quería era un poco poner en situación la problemática que tenemos, que es pues, el hecho de que hay objetos ahí en el espacio, que de momento no hemos hablado de cómo caracterizar ese riesgo, pero hemos visto que hay una serie de consecuencias y que a lo largo del tiempo la Tierra se ha visto sometida a un bombardeo por parte de estos asteroides. Vamos entonces a conocer un poco de qué es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué son esos NEOs? NEO significa, es las siglas en inglés de asteroide cercano, o sea, objeto cercano a la Tierra, Near Earth Object. Objeto porque pueden ser tanto asteroides como cometas. Generalmente hablaré más de asteroides porque es un riesgo más cierto, el de los asteroides, que el de los cometas, pero bueno, en general hablaríamos de NEOs. ¿Y qué son estos NEOs? Pues estos NEOs son asteroides que bueno, cuando se creó el sistema solar, la mayor parte de la masa se agregó para formar los planetas, pero sin embargo, debido a diferentes factores, uno de ellos el hecho de que Júpiter es un objeto que perturbó una zona específica del sistema solar en la cual no se pudo agregar la masa, pues quedó un montón de trozos de materia que no se juntaron para formar planetas. Y toda esa materia que está ahí desde el comienzo del sistema solar, pues son pues estos asteroides que como no tienen una masa muy grande, pues no han sido capaces de, por gravedad, alcanzar una forma más o menos redondeada, ¿no? Entonces los encontramos de todo tipo de formas, ¿no? Con formas oblongas, forma de patata, forma de hueso, formas así un poco de diamante. Aquí tengo otra transparencia en la cual pues, hay un montón de diferentes asteroides que hemos sido capaces de observar y de fotografiar. Y como veis, vienen en todo tipo de tamaños y todo tipo de formas. Y hemos descubierto ya bastantes de ellos, como comentaré ahora. ¿Dónde se encuentran en general los asteroides? Bueno, los asteroides, aquí esta es una representación del sistema solar, el Sol estaría aquí en el centro y teníamos aquí a Mercurio, la órbita de Mercurio, de Venus, de la Tierra, de Marte, y la más grande es la de Júpiter. Y para nuestra fortuna, pues la mayoría de los asteroides están en lo que llamamos el cinturón de asteroides, que es esta banda amplia donde están todos estos asteroides que, como digo, por fortuna están a una distancia grande de la Tierra porque están en la órbita de Marte, incluso más allá de la órbita de Marte. Y esto está muy bien porque evidentemente significa que todos esos no son un problema para nosotros. Pero como podéis observar también hay un montón de puntitos, no tantos como los que hay en el cinturón de asteroides, pero hay unos cuantos que pasan a la parte interna del sistema solar. Esos son los que nos preocupan, porque esos son los que podrían tener una trayectoria de impacto con la Tierra. Y aunque no son muchos comparados con el resto, pero aún así es una población que tenemos que caracterizar y que tenemos que entender qué es lo que hay ahí. Y eso es parte del trabajo que desarrollamos en la Agencia Espacial Europea para entender ese riesgo. Bueno, ¿de qué números estamos hablando? Y ya voy a hablar específicamente, ya no de asteroides en general, sino de cuerpos cercanos a la Tierra, de asteroides cercanos a la Tierra. Pues a día de hoy, este es un gráfico que tenemos uno parecido en la ESA, pero esto se lo tomaba a nuestros colegas del JPL, de la NASA. Conocemos 41.000, ¿vale? Y esta gráfica es muy interesante porque nos habla un poco de la distribución de tamaños. Esos 41.000 son todos los objetos cercanos a la Tierra que hemos descubierto. Y hay aproximadamente unos 1.000 que son mayores de 1 kilómetro, que son los que están en rojo. Y lo que vemos ahí es que la curva es bastante plana. Eso significa, a día de hoy ya es bastante plana, significa que hemos sido capaces de encontrar casi todos aquellos que son mayores de 1 kilómetro, lo cual es una buena noticia porque esos son los que, si impactaran con la Tierra, tendrían un efecto global respecto a la vida en la Tierra. Luego, la curva naranjita es aquella que corresponde con asteroides que son hasta 140, mayores de 140 metros. Y como veis ahí, la curva sigue, digamos, una tendencia lineal, lo cual significa que todavía estamos descubriendo muchos y nos faltan muchos por descubrir. Pero si hablamos ya de todo el número global, que es la curva azul, perdón, ahí vemos que la tendencia es una tendencia pues, enorme, ¿no? Ahí nos falta muchísimo todavía por descubrir. Eso nos está diciendo que nos falta muchísimo por descubrir. Esta otra estadística de aquí, perdón, nos habla de los que estamos descubriendo cada año, ¿vale? Entonces, en los últimos, por ejemplo, si bien es verdad que hasta los años 90 habíamos descubierto muy pocos, y de hecho
Aquí está, este número es aproximadamente unos 1000. En el año 2000 conocíamos unos 1000 asteroides cercanos a la Tierra. Hemos sido capaces de ir aumentando el número de asteroides descubiertos hasta que en la actualidad, en los últimos años, estamos descubriendo alrededor de unos 3000 asteroides cercanos a la Tierra nuevos cada año. Y esto se va a mantener, incluso va a crecer, porque cada vez estamos contando con nuevos telescopios que nos están permitiendo descubrir incluso más asteroides cada año. Ese cambio que hubo en el año 2000, un poquito antes, fue porque nos dimos cuenta de que teníamos un problema, de que había un montón de materia en el sistema solar que todavía no habíamos descubierto y con la cual podíamos tener un problema porque podía chocar con la Tierra. Y a partir de ese momento fue cuando se empezó a poner de manera sistemática un esfuerzo muy grande para intentar descubrir estos asteroides por medio de, digamos, financiar programas de observación en los telescopios para encontrar estos cuerpos, para estar observando el cielo todas las noches y descubrir estos objetos, o el mayor número posible de estos objetos con el paso del tiempo. Vale, quería comentaros un poco más sobre este tema de los números, pero voy a centrarme, esto es una infografía que tenemos en la ESA que es un poquito, digamos, muy intensa. Dejadme que me concentre solo en la parte de abajo. Perdonad, estoy un poco con la garganta regular. Vale. Esta estadística que tenemos aquí nos habla de, por un lado, estas barras azules oscuro nos dice cuál es nuestra estimación de la cantidad de objetos que hay de un determinado tamaño. Por encima de los 1000 metros, estimamos que hay unos 940 objetos. Y hemos descubierto casi 900, lo cual significa que estamos, bueno, hemos hecho un buen trabajo, hemos descubierto un montón de objetos. Voy a tomar un caramelo. Entre los 300 y los 1000 metros, estimamos que hay unos 7000 objetos. Y hemos descubierto unos 5000. Lo cual, bueno, pues significa que nos quedan aproximadamente un 30% por descubrir, pero bueno, o sea, hemos hecho un buen trabajo, no está mal. Esto, si impactara uno de estos contra la Tierra, pues probablemente un continente se fuera por la alcantarilla. Si bajamos un poco más de tamaño y este tramo de entre los 100 y los 300 metros ya sería un impacto que afectaría a un país entero, un país grande, estimamos que hay unos 28.000 asteroides cercanos a la Tierra y hemos descubierto unos 7.500. Con lo cual ahí evidentemente nos falta bastante más trabajo. Como veis, según va bajando el tamaño, los números se incrementan muchísimo, como veremos ahora más, y nuestra tasa de descubrimiento es cada vez menor. ¿Por qué? Porque los objetos que son más grandes nos cuesta menos descubrirlos y los que son más pequeños cuesta más encontrarlos. Si vamos ya al intervalo entre 30 y 100 metros, que es lo que, por ejemplo, Tunguska o el Meteor Crater están en ese marco, estamos hablando ya de más de 500.000 de objetos y hemos descubierto solo 12.000. Con lo cual, ahí tenemos trabajo pendiente muchísimo. Pero ya si vamos a entre 10 y 30 metros, que sería el caso de Chelyabinsk, estamos hablando ya entre 40 y 50 millones de objetos y solamente hemos descubierto unos 10.000. Así que, como veis, aunque hemos hecho una tarea estupenda en los últimos 25 años de descubrir 40.000, casi 40.000 asteroides, la cantidad de trabajo que hay es enorme. Perdonadme. Vale. Con todo esto lo que quería era un poco comentar efectivamente cuál es nuestra aseveración del problema. ¿Qué hacemos en la ESA a este respecto? Bueno, en la ESA en particular llevamos trabajando 25 años en defensa planetaria, pero ya formalmente establecimos el programa que se llama de seguridad espacial en el año 2009, aunque veníamos trabajando ya desde 2003, y tiene 3 áreas principales de actuación. Uno es la basura espacial, o sea, todo aquello que lanzamos al espacio y que cuando ya deja de operar hay que hacer algo con ello, porque si lo dejamos allí pues vamos a tener riesgo de colisión con otros satélites. El clima espacial, que tiene que ver con la actividad solar, con la actividad que el Sol desempeña y que, no sé si sabéis que el Sol tiene un ciclo de 11 años, cada 11 años aumenta la actividad muchísimo, luego baja y se repite cada 11 años, y por ejemplo ahora estamos en máximo solar, por eso habréis oído en las noticias en los últimos año y medio que ha habido auroras boreales que incluso se han visto en España en los últimos 2 años.
Y luego la tercera pata de este esquema de seguridad espacial es el que se refiere a la defensa planetaria, en el que trabajo yo y que tiene que ver con los asteroides. El centro principal de trabajo nuestro de la Oficina de Defensa Planetaria está en Italia, está en la oficina de la ESA en Frascati, que es un pueblecito que está al lado de Roma. Y tenemos un centro de la ESA allí, de unos 1000, yo trabajaba allí hasta hace 3 años, somos unas 1000 personas allí y en el equipo somos unas 15 personas, el equipo de defensa planetaria. Lo que pasa es que yo me moví a Frankfurt hace 3 años, que es donde tenemos otra pequeña parte del equipo, y trabajo allí desde hace 3 años, en el Centro de Operaciones Espaciales de la ESA. Nuestras líneas de actuación en la Oficina de Defensa Planetaria son principalmente 3. La observación de los asteroides, la aseveración del riesgo, perdonadme, no he traducido esta parte, la tenía que haber traducido, y la mitigación del riesgo, que son las 3 áreas que voy a comentar ahora en adelante. Y simplemente, bueno, esto es una foto simplemente para que veáis al equipo en una reunión que tuvimos en octubre del año pasado, en la que tuvimos oportunidad de juntar a todo el equipo. Vale. Simplemente para que pongáis caras al equipo de defensa planetaria de la ESA. Pues estas 3 áreas que tengo aquí son las que se corresponden con esos 3 pilares de los que hablaba. Y voy a empezar por las observaciones. ¿Vale? Muy bien. Y en el tema de las observaciones hay 2 áreas principales que hay que distinguir. Una es lo que se llama la vigilancia. Esto tiene que ver con descubrir todos esos asteroides que yo hablaba antes, todos esos miles de asteroides que hemos descubierto. Y aquí la NASA en particular ha sido muy activa. Desde los finales de los años 90, la NASA puso financiación para pagar a telescopios norteamericanos en diferentes sitios y que estuvieran monitorizando el cielo durante todas las noches para intentar descubrir estos asteroides. Y, por ejemplo, hay varios telescopios que han estado haciendo ese trabajo. Por ejemplo, Pan-STARRS, que son 2 telescopios de 2 metros que hay en Hawái, o lo que se llama el Catalina Sky Survey, que es una serie de telescopios que están en Arizona y que también se dedican a observar el cielo. En la ESA hemos sido menos activos en esta área, pero queremos cubrir el expediente con un telescopio nuevo que estamos terminando de construir, se llama el telescopio FlyEye, que vamos a colocar en Italia, y que bueno, lo estamos testeando. Tengo aquí imágenes del telescopio. Es un telescopio bastante innovador. No reconoceréis una forma típica de telescopio. Y el hecho es que, bueno, aquí estamos probando la montura y cómo operarlo. Veréis, no es un tubo normal. La luz entraría por arriba. Aquí está el espejo, que es un espejo de 1 metro. La luz se refleja. Hay un divisor de imagen aquí colocado en medio que divide la imagen en 16, en una matriz de 4x4, en 16 imágenes distintas. Y cada una de esas imágenes se envía a una de estas cámaras. Estos son 16 cámaras que hay repartidas por todo el telescopio para recoger esas imágenes y hacer esas observaciones que nos permitirían descubrir nuevos asteroides. Aquí se ven perfectamente cómo están dispuestas todas esas cámaras, y el espejo pues estaría aquí abajo y el divisor de imagen está hasta aquí arriba. Estamos terminando de probarlo y queremos ponerlo en su localización definitiva en Sicilia a final del año que viene. No, a final de este año. Vale. Eso es lo que se refiere a descubrir asteroides. Pero luego hay una tarea de la que hablaré más tarde que es muy importante, que es el seguimiento. Una vez que se han descubierto los asteroides, no basta con haberlo observado unas cuantas noches y dejarlo ahí. Es muy importante extender el arco de observación por cuantas más noches sea posible. Y aquí sí que hemos tenido una tarea muy activa en la ESA. Tenemos un grupo de astrónomos que se ha dedicado a hacer uso de varios telescopios. Por ejemplo, este es un telescopio que tenemos en Tenerife de 1 metro, que utilizamos habitualmente. Tenemos otro aquí en Cala Alto, en Almería, que utilizamos también regularmente. E incluso tenemos acceso a telescopios mucho más grandes, como el Very Large Telescope en Chile. Son 4 telescopios de 8 metros de diámetro, son unos pedazos unas maravillas de la técnica. O el Large Binocular Telescope en Estados Unidos, que son también dos espejos de 8 metros. Esos los utilizamos ya cuando un objeto está muy lejos o es muy pequeño. Y lo que hacemos pues típicamente es tomamos unas imágenes del cielo y detectamos a los asteroides que hay en la imagen.
¿Qué veis aquí? ¿Qué creéis que hay aquí en esta imagen? Francisco, ¿cómo lo ves? Hay estrellas, hay galaxias, se ven varias galaxias. Aquí, por ejemplo, esta estrella era tan brillante que ha saturado un poco al sensor y por eso se ve este efecto raro ahí en el... Pero ¿cómo sabemos si hay aquí asteroides? ¿Cómo sabemos si aparte de estrellas hay asteroides? El tamaño, no, porque al fin y al cabo aparecen como puntos también brillantes que se pueden confundir por estrellas. ¿La potencia de la luz que desprende? No. No, a diferencia de las estrellas que están fijas, los asteroides se mueven. Entonces, en una imagen fija nunca vamos a ser capaces de encontrarlos. Tenemos que tomar varias imágenes, ponerlas una detrás de otra y ver qué es lo que se queda quieto y qué es lo que se mueve. Y de hecho eso es lo que hacemos. Y de hecho, bueno, si queréis hacemos un juego. Lo que hacemos típicamente es tomar una imagen, una zona del cielo, invertimos los colores porque para el ojo humano es un poco más fácil de observar. Y lo que hacemos es colocar imágenes una detrás de otra. Aquí son 5 imágenes, una detrás de la otra. Se ve un poco de ruido de fondo, que también afecta un poco a la apreciación de los objetos. Pero bueno, quería, si os apetece, que juguemos un poco a encontrar asteroides. Os quería proponer que encontrarais cuántos hay en esta imagen. Las reglas son fáciles. Se mueven en línea recta. Y tienen que aparecer en todas las imágenes, porque si no aparecen en todas, a lo mejor es un artefacto, un rayo cósmico que ha podido afectar al detector y luego ya no se observa en el resto de las imágenes, o algún tipo de efecto que no es un asteroide en realidad. Así que bueno, ¿quién se atreve a...? Hay 2 que son fáciles. El de AB2, ¿no? Y el E1, vale, esos son los 2 fáciles. Muy buena vista, muy buena vista. Efectivamente, ese es el tercero, este de aquí. Que es muy aparente porque tiene un tamaño que se puede observar bien, pero se mueve muy poquito. El otro caso que nos solemos encontrar es un objeto que se mueve mucho, pero que es muy tenue, que es muy difícil de ver. Y es el cuarto, de hecho es el cuarto asteroide que hay en la imagen. A ver si alguien lo ve. Por ejemplo, aquí veis, aquí hay una medida falsa. ¿Veis? Es que aparece, eso por ejemplo es típico un rayo cósmico que ha afectado a alguna de las imágenes y ha hecho que ha dejado una señal. Claro, en el A8 se ve movimiento, pero puede ser el paso de la imagen. Sí, la verdad es que el ruido de fondo afecta. Pero no estás muy desencaminado, estás en esa zona. ¿Quién lo ha dicho? Que no. Sí, tienes muy buena vista. Soy miope. Vaya. Y no me tiro la gafa. Joder, te contratamos ya, vamos. No sé si lo veis, está aquí. Es esto de aquí. ¿No veis aquí que en diagonal se mueve algo? Ese es el cuarto. Yo me quedo alucinado porque yo no soy astrónomo, yo soy ingeniero, pero mis compañeros astrónomos están habituados a ver estas imágenes y yo me quedo impresionado porque me dice, a ver, Juan Luis, ¿cuántos asteroides ves en esta imagen? Y digo, bueno, pues 1 o 2. Dice, no, hay 3, 4, lo que sea. Dice, está aquí uno, aquí otro, tal. Y yo me quedo siempre, digo, bueno, es impresionante. Tienen ya una capacidad desarrollada para detectar los asteroides que es una auténtica pasada. Pero bueno, este es el trabajo que hacemos, o que hacen nuestros astrónomos y algunos sistemas, perdón, algunos sistemas automáticos para descubrir asteroides. Como podéis comprender, esos casos de arriba, incluso para los esquemas automáticos de detección, pues son casos más o menos sencillos, fáciles, que se pueden automatizar para encontrar objetos. Ese otro ya es más difícil, requiere un ojo experto y un cierto entrenamiento para detectar objetos de ese calibre. Vale, pues parte de la charla de hoy, no solamente quiero describiros el trabajo que hacemos, sino también quiero hablaros de un caso específico, ¿no? No sé si recordaréis, el año pasado, en enero y febrero, estuvo en las noticias en todos los sitios. El asteroide 2024 YR4 se descubrió a final de 2024, que por eso tiene esa designación, 2024. Luego el otro es un código, una especie de matrícula que se les da a los asteroides cuando se descubren. Y
Se descubrió, aquí están las imágenes del descubrimiento, como veréis, pues es lo que estábamos viendo antes, ¿no? Una imagen del cielo y se ve claramente un objeto que se va moviendo. Y estas son las imágenes que se descubrieron desde el telescopio Atlas. Y pues a los pocos días ya estaba en nuestra lista de riesgos, una lista de la cual hablaré más tarde. Pero a final de mes, a final de enero, ya alcanzó una cuota de riesgo importante. Hablaré un poquito más adelante de eso. Y lo que quería es presentaros en este momento, hablaros de que la estimación que pudimos hacer en ese momento del tamaño era de unos entre 40 y 90 metros, que lo coloca un poco en el intervalo de tamaños de Tunguska o de Meteor Crater un poquito más grande, aunque luego se determinó con más precisión. Y esta es su trayectoria, ¿vale? Esta es la órbita que tiene el objeto, que como veis es una órbita bastante excéntrica, que lo acerca a un punto entre las órbitas de Venus y de la Tierra, y que cruza la órbita de la Tierra, si no recuerdo mal, aproximadamente en diciembre, con lo cual tiene que ser... Bueno, pues que no está bien orientado, estos ejes no están bien orientados. Bueno, me parece que era este punto de aquí. Vale, da igual. Vale, y cuando uno hace la composición, bueno, eso es un poquito complicado, no me voy a meter mucho, pero cuando uno hace la composición del movimiento de la Tierra con el movimiento del asteroide, la órbita pasa de ser una elipse a algo un poquito más complicado. Es como si, imaginaos que estamos montados en un tío vivo, y si hay algo montado con nosotros en el tío vivo, pues parece como si nos estuviera moviendo, ¿no? Nos estamos moviendo los dos con respecto a los que están fuera, y si está en el tío vivo con nosotros, pues está ahí sentado y no pasa absolutamente nada. Pero si hay una persona que está fuera, ¿qué es lo que pasa? Está parada en el sistema, digamos, en el mundo normal, pero nosotros, como estamos dando vueltas, pues lo vemos como si él fuera realmente el que está dando vueltas. Pues esto pasa algo parecido. Cuando uno se coloca en un sistema en el cual la Tierra siempre está colocada en el eje X, en uno de los dos ejes, la órbita del asteroide ya no es una elipse, es esta curva que yo os pongo aquí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el asteroide recorría esta curva, se acercaba al Sol relativamente, el Sol está allí en el centro, y nos vino de la parte iluminada, que fue lo que pasó también con Chelyabinsk. Chelyabinsk nos fue descubierto porque venía de la dirección del Sol. Y solo lo descubrimos cuando ya pasó por la Tierra. Y nos lo estuvimos observando dentro de esta superficie amarilla, es un poquito la capacidad que teníamos de observarlo. Bueno, da igual, no me quiero meter mucho ahí, pero bueno, ese fue el momento del descubrimiento, al final de diciembre del año 2024, y fuimos capaces de observarlo hasta mayo, típicamente, hasta abril. Vale. Muy bien, pues eso es lo que quería comentaros del tema de las observaciones. Vamos al tema de los cálculos, que es otra de las patas más importantes de todo este trabajo que hacemos. Y la primera parte importante es lo que se llama la determinación orbital. Una vez que hemos sido capaces de medir la posición de un objeto en el cielo, que eso al fin y al cabo son coordenadas que uno puede obtener de esos puntos que se están moviendo, Gauss ya demostró hace 200 y pico años que al menos recolectando 3 de esas medidas uno ya puede calcular una órbita, una trayectoria. ¿Vale? O sea que esto matemáticamente ya se demostró hace tiempo y es así. Pero el problema es que esas medidas no son medidas perfectas, siempre tienen errores. Y cuando uno tiene en cuenta el hecho de que esas medidas tienen errores y trata de propagar en el tiempo y dice, ¿dónde estará ese objeto mañana que lo quiero observar? Bueno, pues con esa trayectoria seríamos capaces de decir, pues mira, el objeto va a estar ahí. Pero como esas medidas tienen errores, va a haber una zona de incertidumbre en la cual esta sería la posición más o menos esperable de donde estaría, pero realmente puede estar en cualquiera de esos puntos dentro de esa zona de incertidumbre. Entonces, si uno coge un telescopio y apunta y trata de ver si está ahí el objeto o no, va a descubrir que finalmente, pues en vez de estar ahí, estaba aquí. ¿Por qué es esto importante? Porque el observar nuevamente el objeto nos permite recolectar más información y ponerla junto con la que ya teníamos para tener una trayectoria mucho más precisa del asteroide. De tal manera que ahora, en vez de tener un error, una incertidumbre de este tamaño, vamos a tener una nueva trayectoria con una incertidumbre menor. Por eso es importante lo que decía antes, que una vez que hemos descubierto un asteroide, es muy importante seguir observándolo, recolectar el máximo número posible de observaciones mientras sea observable. Y como digo, esto es una tarea que hacemos con todos los asteroides que se descubren. Como os comentaba antes, estamos descubriendo aproximadamente unos 3.000 asteroides nuevos cada año, y 3.000 asteroides cercanos a la Tierra nuevos.
Y tenemos un sistema nosotros de proceso matemático que va procesando todas las medidas que todos los observadores del mundo recolectan sobre asteroides y nosotros las recogemos y hacemos todo ese proceso de determinación orbital para actualizar y recalcular las órbitas de todos los asteroides. Y luego la segunda rama de actividad importante de los cálculos es lo que llamamos el monitorado de impacto. Una vez que tenemos esas trayectorias, lo que hacemos es las propagamos 100 años en el futuro y vemos si hay algún caso en el cual el asteroide pase cerca de la Tierra. Y si pasa cerca de la Tierra, aquí veo un esquema, pues puede ser que no impacte, que bueno, será el caso normal. Pero es que, atención, no solamente hay que tener en cuenta la órbita, digamos, nominal, hay que también tener en cuenta cómo se propaga esa incertidumbre, porque el asteroide, en vez de estar aquí, puede que esté en esta zona de aquí. Y si esta zona resulta que al propagarla se proyecta sobre la Tierra, pues ahí tendríamos un problema, tendríamos una probabilidad de que el objeto impactara con la Tierra. Y de hecho eso es lo que hacemos con este proceso matemático de monitorado de impacto. Propagamos la trayectoria con sus incertidumbres al futuro y cuando el objeto pasa cerca de la Tierra vemos si esa incertidumbre tiene una intersección con la Tierra, porque eso se corresponderá con una cierta probabilidad de impactar con la Tierra. Y esto lo hacemos sistemáticamente con todos los asteroides que también tratamos. Y toda esa información la publicamos en un sitio web que ahora os enseñaré, que podéis consultar en cualquier momento, es un sitio libre, de acceso libre, y que permite obtener esa información. Algo que quería también comentar es que, igual que para los terremotos, igual que para las tormentas tropicales, hay una escala que nos habla de la importancia de un determinado evento. Por ejemplo, en la escala de Richter, un terremoto de escala 8 pues es mucho más potente que uno de escala 6 o de escala 4. Con los asteroides tenemos una escala que se llama escala de Turing, que nos permite evaluar cuál es el riesgo de un asteroide. Y a diferencia de los eventos de los que he hablado, un terremoto o de una tormenta tropical, no solamente hablamos de la energía asociada al evento, tenemos que hablar también de la probabilidad, porque tenemos eventos que son probabilísticos. Entonces, en vez de tener una escala que es unidimensional, tenemos una escala que es bidimensional. Por eso veis un mapa aquí de 2 dimensiones. Y entonces, en función no solamente de la energía involucrada en el evento de posible impacto, sino también la probabilidad de que el evento suceda, tenemos esta clasificación, que bueno, no voy a entrar en a describirla porque es un poco tedioso, pero que para que sepáis que cuando queremos comunicar al público el riesgo que entraña un asteroide, generalmente lo que hacemos es colocar el asteroide correspondiente aquí en esta escala y decir, pues corresponde a una escala la que sea. Y ahora hablaré del caso de YR4 porque fue muy interesante. Vale. Vale, pues dejadme que os hable entonces del portal nuestro de web en el cual proveemos toda esta información. Uno podría a lo mejor pensar que esto de los asteroides es un tema tan delicado que esa información se mantiene en secreto. No, esta información es pública. Tanto la NASA como la ESA tenemos esta información disponible para que todo el mundo que quiera consultar esta información, no sé, si leéis algo en el periódico diciendo el asteroide tal, la NASA dice que el asteroide tal supone un peligro para la Tierra, venís aquí y observáis si es cierto o no es cierto y se puede comprobar sin problema. Tenemos diferentes servicios, tenemos una base de datos completa de todos los asteroides con lo que llamamos la lista, por ejemplo, el servicio más importante es la lista de riesgo, que es la que dice cuáles son los asteroides que son un peligro para la Tierra. Tenemos una lista de pasos cercanos, de asteroides que van a pasar cerca de la Tierra y un montón de páginas que, si os interesa el tema, os invito a que nos visitéis en esta dirección web. Ahí no se ve. No sé, aquí se ve bien. Bueno, neo.ssa.esa.int. Si alguien, bueno, la puedo pasar luego más tarde. Y si ponéis en Google neo.esa, os va a salir sin problema. Tenemos un boletín mensual que está escrito en inglés, pero es un inglés muy facilito, así que si os interesa el tema no va a haber ninguna dificultad, se puede entender fácilmente. Y aquí, pues, como digo, hacemos disponible a todo el mundo esta información, de tal manera que sepáis que esto es información pública y que se puede acceder sin ningún problema. Y bueno, por ejemplo, pues si uno quiere acceder a la página en concreto de un asteroide, como por ejemplo fue el caso de 2024 y YR4, pues aquí tenemos toda la información de su órbita, de sus propiedades físicas, incluso hay enlaces a los visualizadores para que se vean todos esos gráficos que he sacado antes.
tanto en las órbitas del cielo como, en fin, diferentes tipos de gráficos que se pueden hacer. Ah, mira, aquí se ve mejor. Ahí lo tenéis, un poquito más mejor. Y esta es la lista de riesgo. Esta fue la lista de riesgo que teníamos cuando YR4 estaba todavía en la lista y estaba con una escala de Turino 1. Bueno, si vais, a día de hoy, si vais a la lista, vais a ver que todos los 1100 y pico asteroides que tenemos, que son un peligro, dejadme que vaya un momento atrás. Esta foto la tomé ayer. Tenemos 41.000 NEAs descubiertos. Estos son cometas, 124, Near Earth Comets. Y de esos 41.000, 1.900 están en la lista de riesgo, ¿vale? Pero esa lista de riesgo, todos, a día de hoy, esta lista es cuando YR4 todavía estaba en esta posición, todos tienen escala de Turino igual a 0, con lo cual realmente no son un peligro. Aunque tiene una cierta probabilidad de impacto, es una probabilidad pequeña, esta es la probabilidad de impacto, esta es la fecha de posible impacto y este es el tamaño. Pues todas son 0, ¿vale? Esta es una foto de cuando YR4 todavía estaba en la lista de riesgo y estuvo el primero durante un mes y medio y llegó a tener una escala de Turino de 3, que ha sido el mayor valor que hemos tenido en los últimos 20 años. El anterior fue Apophis en 2004, que alcanzó escala de Turino 4, pero este ha sido el caso más importante que hemos tenido en los últimos 20 años y, como digo, pues lo tuvimos hasta febrero del año pasado. Tengo aquí una infografía que explica un poco por qué somos capaces de cambiar la probabilidad de impacto. O sea, esto, que llegó a estar en uno entre aproximadamente una probabilidad de impactar con la Tierra entre 75 en el 22 de diciembre del año 32, gracias a más observaciones que conseguimos recopilar, conseguimos acotar la trayectoria de tal manera que ya no impactaba, esa área de incertidumbre ya no impactaba con la Tierra. Y esta infografía que tengo aquí lo explica, y lo vais a ver para que veáis lo que sucede. Cuando al principio vemos que hay un asteroide que tiene una región de posibilidad de impacto con la Tierra, veis esta región, cuando recolectamos más medidas, lo que conseguimos es que esa área de incertidumbre se haga cada vez más pequeña. Y a la vez típicamente aumenta la probabilidad de impacto. Pero llega un momento en el cual, si no va a impactar con la Tierra, esto colapsa y ya la Tierra se queda fuera. De tal manera que llega un momento en el cual esa probabilidad de impacto se va a 0. Si fuera a impactar con la Tierra, en vez de irse a 0, llegaría un momento en el cual se iría hacia 1. Y una probabilidad del 100% de impactar con la Tierra. Y ese es el trabajo que... esto es lo importante de recolectar más observaciones, que nos permite acotar esa incertidumbre. Y, por ejemplo, este es el caso real de YR4. Si veis, vamos acotando cada vez más la incertidumbre, vais viendo según pasan los días. ¿Dónde están los días? Arriba. Se va haciendo más pequeña, la Tierra ocupa un poquito más de espacio en esta incertidumbre, con lo cual la probabilidad va aumentando, pero llega un momento en el cual, al haber conseguido más observaciones, se hace suficientemente pequeña como para que la Tierra se quede fuera y ya a partir de ese momento la probabilidad de impacto es 0. ¿Vale? No sé si es un poquito complejo, no sé si me estoy explicando más o menos, pero es para que se pueda entender, espero, la importancia de seguir recolectando observaciones e ir acotando la incertidumbre y la probabilidad de impacto con la Tierra. Como veis, está muy cerca de la Luna y cuando dejamos ya de poder observar este objeto en mayo del año pasado, quedó un remanente de un 4% de que este objeto impacte con la Luna en el 22 de diciembre del año 2032. ¿Vale? Es un 4% que vamos a intentar dilucidar con medidas adicionales que vamos a recolectar con el telescopio James Webb. Vale, entonces, ¿qué pasó con YR4? YR4, cuando lo descubrimos, tenía escala de Turino 1, estaba situado aquí, correspondía a un tamaño de unos 60 metros, y tenemos una probabilidad de impacto menos de un 1%. Cuando superó el 1% de probabilidad de impacto, se colocó en la escala de Turino número 3, y cuando fuimos capaces de coger más observaciones y de acotar esa incertidumbre, volvió a bajar y se colocó en 0. De tal manera que lo conseguimos eliminar como objeto de riesgo. No sé si me estoy explicando, es complicado. Espero que más o menos me esté consiguiendo explicarlo. Vale, hasta que ya por fin lo conseguimos eliminar del todo. Y esto ocurrió a final de febrero del año pasado, que ya fue cuando pues nos quedamos tranquilos porque ya conseguimos
eliminar la probabilidad de que un objeto de 60 metros, que sería, como decía, un caso parecido a Tunguska, peor que Tunguska, impactara con la Tierra. Perdón. Y ya la última pieza que tenemos ahí, que es cómo combatimos la amenaza, que es lo que llamamos la mitigación. Vale. A nivel internacional, en la ESA, la NASA, las agencias espaciales, tenemos desde hace ya 15 años discusiones bastante, con Naciones Unidas para desarrollar protocolos de actuación en el caso de que se descubra que un asteroide va a impactar con la Tierra. Aquí lo importante es el tamaño del objeto, la velocidad con la que llega a la Tierra y el material del que está hecho, típicamente. Entonces se define un criterio que es, si el objeto es menor de 50 metros, lo que se ha decidido a nivel internacional es no hacer nada, o sea, no mandar una misión espacial ni hacer nada, sino evacuar la posible zona de impacto y evacuar a la gente de la zona a la que fuera a impactar. Si fuera mayor de 50 metros, entonces ya sí que habría que diseñar una misión espacial que intentara cambiar la trayectoria del asteroide. Y los métodos que se han estudiado para eso son lo que llamamos impactador cinético, que es básicamente lanzar un satélite contra el asteroide para que, impactando con él, no lo destruya, sino que cambie su trayectoria. Es como jugar al billar, es como básicamente lanzar una pelota de billar contra otra, una bola de billar para cambiar su trayectoria. Métodos explosivos, que sería lanzar un artefacto explosivo contra el objeto, tampoco con el fin de destruirlo, sino también de cambiar de nuevo su trayectoria, o sea, generar una explosión que lo que hiciera fuera proyectar material y radiación para cambiar la trayectoria del objeto. Y luego lo que llamamos también métodos sutiles, métodos que tienen una fuerza muy, muy pequeña, pero que si la ponemos durante suficiente tiempo, cambia la trayectoria suficientemente. Y el primer método, igual lo reconocéis, la NASA mandó una misión DART hace 4 años. ¿Os acordáis de este evento? No sé si lo tenéis en mente. Bueno, la misión es esta. Es este satélite de aquí, lo lanzó la NASA en el año 2021 para impactar contra un asteroide que se llama el asteroide Dimorpho. Impactó contra el asteroide el 30 de septiembre de 2022 y he traído un vídeo para que lo veáis. Bueno, lo que se trataba era lo siguiente, el experimento era lo siguiente. Está este asteroide de 1 kilómetro de diámetro que se llama Didimo y tiene un asteroide satélite que se llama Dimorpho que tiene 160 metros de diámetro, o sea, es bastante más pequeño que este. Y el experimento se trataba de golpear al satélite para que cambiara el periodo de su órbita con respecto al principal. Eso es algo que se podía medir relativamente fácilmente con telescopios. El periodo de este objeto secundario frente al primario era 12 horas. ¿Vale? 12 horas. En 12 horas daba una vuelta completa al asteroide. ¿Qué es lo que conseguimos con este impacto? Que, por cierto, voy a poner el vídeo. Este es el vídeo, que si lo visteis en su momento fue bastante espectacular. Si os lo pongo ahora lo vais a ver también. Esta es la cámara del propio satélite llegando al sistema binario. Aquí está Didimo y aquí está Dimorpho. Y evidentemente ya va haciendo las últimas maniobras de corrección para impactar contra el asteroide. Y como vais a ver, pues fue un éxito rotundo, fue su autodestrucción, pero era el propósito, que impactara y que cambiara la trayectoria de Dimorpho respecto a Didimo. Y bueno, pues se va acercando, impactó a 6 kilómetros por segundo. Y bueno, pues estas ya son las últimas imágenes, se han puesto un poquito más ralentizadas para dar más tiempo a verlo. Y ya la última, pues le dio solamente tiempo a transmitir esa última parte antes de destruirse. El experimento fue un rotundo éxito. Se cambió el periodo de movimiento del secundario frente al primario en media hora. Pasó de 12 horas de periodo a 11 horas y media, lo cual se podía medir muy bien con un telescopio desde Tierra, con lo cual fue un experimento fantástico. ¿Cuál es la contribución de la ESA, de nuestra Agencia Espacial Europea, a esta misión global? Pues, evidentemente, la misión que se estampó contra el asteroide pues, no tuvo oportunidad de ver el resultado in situ. Entonces, la ESA llegamos a un acuerdo con los americanos para nosotros mandar una misión al mismo asteroide para estudiar en detalle lo que le pasó al asteroide impactado. Y en el año 2024, en octubre, lanzamos desde Cabo Cañaveral la sonda ERA. Yo estuve allí en el lanzamiento, fue espectacular, la verdad que fue fantástico. Y estamos de camino al asteroide
de tal manera que llegaremos en octubre de 2026. Este octubre, dentro de unos meses, vamos a llegar al asteroide, vamos a ser capaces de ver in situ lo que le pasó al asteroide, porque sospechamos que estuvimos a punto de, DART estuvo a punto de desmenuzarlo, del impacto, porque hubo una proyección de materia enorme y cambió muchísimo el periodo de traslación del objeto. Así que estamos esperando encontrarnos un objeto bastante deformado tras el impacto. Y como digo, pues llegaremos en octubre y seremos capaces de verlo y atar ya todos los cabos, porque seremos capaces de inferir todo lo que le pasó al asteroide y utilizar toda esa información cuando en el futuro tengamos necesidad de volver a utilizar un método similar para defendernos de un asteroide. Bueno, esto es un vídeo, ¿cómo vamos de tiempo? Si vamos un poco regular, igual no. Bueno, no está muy mal. Nada, este es un vídeo promocional de la misión, en la cual pues la sonda es lanzada al espacio, va a viajar al sistema binario de asteroides y creo que aparece ahora el impacto de DART sobre Dimorfo. Es un poquito lento, a ver. Ops, perdón. Demasiada tensión, a ver. Bueno, esto es un caso de que algo impactará con la Tierra, que no es el caso. Vale, este es DART que en trayectoria de impacto contra Dimorfo. Aquí se vería el impacto. A ver, bueno, bien. Esto sería la dramatización de lo que hemos visto en el vídeo del impacto, y aquí llegaría luego la sonda ERA al sistema binario y aquí lo que se asumía es que iba a haber un cráter. Lo que pensamos que sucedió realmente es que ha deformado completamente el cuerpo. No creo que vayamos a encontrar un cráter, sino que un impacto mucho mayor en el objeto. Y la idea es esa, estudiar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos una serie de sensores y un par de lo que llamamos CubeSats, que son dos satélites muy pequeños que se van a desplegar para hacer mediciones adicionales que nos permitan entender exactamente lo que le pasó al asteroide. Voy a pasar un poquito más rápido. Nos van a permitir mapear en detalle, incluso tomar medidas de radar para saber lo que ha pasado en la estructura interna del asteroide. Vale, bueno. Es básicamente el estudio del impacto. Vale, y ya para acabar, le quería comentar un par de cosas más. La primera es que el 13 de abril del 2029, dentro de 3 años, va a haber un evento realmente especial. Y es que, por primera vez en la historia que sepamos, un asteroide va a ser visible a simple vista. En esa fecha, el asteroide Apophis, que se descubrió en el año 2004, va a pasar a unos 32.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca. Es un asteroide que tiene unos 350 metros de diámetro y va a ser visible a simple vista. Entonces, es un evento que ocurre una vez cada aproximadamente 7.000 años, 7.000, 8.000 años. Entonces vamos a ser testigos por primera vez del paso de un asteroide tan cerca, de ese tamaño tan cerca, que nos va a permitir incluso verlo a simple vista. Y además en Europa vamos a ser afortunados porque esa noche, va a ser noche en Europa, aproximadamente a las 10 de la noche por ahí, y vamos a ser, si tenemos buen tiempo, vamos a ser capaces de verlo. En Estados Unidos, por ejemplo, en Asia no van a tener esa suerte. Así que esto va a ocurrir y la ESA vamos a lanzar una misión espacial que se llama Ramsés el año anterior para que llegue justo en esa fecha al asteroide y analice lo que le pasa al asteroide cuando pasa cerca de la Tierra, porque un cuerpo de ese tamaño pasando tan cerca de un planeta tan masivo como la Tierra se espera que produzca microterremotos, que produzca cambios en su estructura interna. Entonces queremos entender qué es lo que le va a pasar al asteroide y por eso vamos a lanzar esta misión. Y como otro tema interesante es que las Naciones Unidas, debido a este evento que es históricamente tan particular, ha denominado el año 2029 como el año internacional de la defensa planetaria. O sea, probablemente en un año y medio, 2 años, se empieza a hablar del tema. Y igual que el año 2009 fue el año internacional de la astronomía, el año 2029 va a ser el año internacional de la defensa planetaria. Así que probablemente haya un montón de actividades relacionadas con este tema. Y con esto ya he acabado. Simplemente
Antes de pasar a las preguntas, si tenéis alguna pregunta, me gustaría pues, que llevarais un par de puntos importantes a casa. El primero es que sepáis que las agencias espaciales pues, estamos preocupadas por estos temas e estamos intentando desde hace ya unos años proteger a nuestras sociedades. Y si llega el momento en el cual tenemos que afrontar este riesgo, pues estar preparados para afrontarlo. O sea, que vuestra agencia espacial, que es la Agencia Espacial Europea, está muy preocupada por este asunto y tenemos a una serie de personas que están ocupándose de esta serie de cosas. Y por otro lado decir, pues eso, que es un riesgo potencialmente es muy bajo, típicamente el riesgo de que pase algo así es muy bajo, pero tiene la potencialidad de ser un riesgo que tenga un impacto alto, porque si el cuerpo es de unas decenas de metros, ya hemos visto que en el caso de Chelyabinsk que puede herir a muchísima gente, incluso ser mortal para muchísima gente y ser devastador, ¿no? Entonces, pues yo creo que las ideas fundamentales, aunque he contado muchas cosas y me he explayado en contar cosas y a lo mejor son demasiadas, pero lo importante es que la gente sepa que bueno, las agencias espaciales, aparte de lanzar satélites y de estar haciendo otro montón de cosas distintas, pero que también nos preocupa la seguridad de nuestras sociedades y que estamos intentando poner los medios para solventar este problema si es que en el futuro tenemos una de estas situaciones, ¿no? Y con esto, pues nada. Agradezco mucho vuestra atención, agradezco de nuevo a Unicaja, a la Fundación Unicaja por haberme traído aquí, por poner el foco sobre la ciencia y sobre la divulgación de la ciencia, que creo que es un paso importante y que agradezco mucho en mi caso. Y nada, si tienes alguna cuestión estaré encantado de solventarla. Gracias.